Pero este domingo lo que estamos haciendo, conforme ustedes vieron el video, estamos enfatizándolo en la hermosa experiencia de Alemania. Como iglesia tenemos ya varios años y mi hermano Raúl Cecina está aquí para compartir un poco acerca de eso, así es que les voy a dar la oportunidad que escuchen lo que el Señor ha hecho en su vida y específicamente en este viaje. Así es que Raúl, por favor, introduce a tu persona, hermano, platícanos un poquito acerca de ti. Gracias. Buenos días, me llamo Raúl Cecín, soy ingeniero civil, soy el director de drenajes pluviales del condado de Hidalgo. Entonces cuando llueve, vienen y se quejan conmigo cuando está inundando las, las ciudades y las colonias, pero sí, ya he llevado casi, este es mi 8º año que he tenido la privilegio de viajar a Alemania y servir a nuestro Señor en la capacidad del campamento de béisbol. Es algo muy hermoso ver los niños sobre los 8 años que he visto, que han empezado desde 7, 8 años y ahorita ya tienen 13, 14, viéndolos en el campamento creciendo y involucrado también en la iglesia de Detmold ahí en Alemania. Tu relación, Raúl, con la iglesia First Baptist. Son 8 años de campamento, 8 años de los cuales tú te has involucrado desde un principio y dijiste en el primer culto el 2009, ¿es cuando inicia esto? Así es. ¿Cuántos chamacos recuerdas tú del 2009 asistieron al primer campamento allá en Alemania? Bueno, cuando se inició el campamento en el 2009 era un equipo, éramos parece que 7 o 8 personas de aquí de esta área del valle y otros 5 o 6 de una iglesia en The Woodlands de Houston. Se inició el campamento ahí en Detmold y teníamos, en el primer campamento teníamos como 45 participantes y ahorita ya el 8º año este campamento tuvimos como 143 participantes del campamento en la mañana y en la tarde de niños y esto ha crecido mucho el campamento estos 8 años, no nomás eso, pero el servicio también aquí de First Baptist Church in Pharr, la relación que tiene con la iglesia de Detmold ha crecido bastante y es la cimentación que ayuda a tener todo este campamento y seguir que siga no nomás creciendo, pero que se siga haciendo. Hay otras iglesias también en Texas que tenían campamentos en otras áreas de Alemania, ya no sigue adelante los campamentos o han tomado pausas por 1 año o 2 porque no tienen la relación que esta iglesia de aquí de First Baptist Church in Pharr tiene con la de Detmold de seguir adelante con los campamentos, que es algo bueno. Este año fueron aproximadamente 141, 145 niños. Así y es. hasta donde yo entiendo, y lo que he visto es que se ha llegado al límite y se han tenido que rechazar aplicaciones para niños porque estamos a lo que se le llama capacidad máxima del campamento, ¿no es cierto? Sí, utilizamos un campo de fútbol, de soccer para tener el campamento porque no tenemos disponible donde jugar el juego de béisbol, entonces hacemos los cuadros ahí en un campo de fútbol y hay más demanda o hay más interés de la comunidad, especialmente de los jóvenes, participar, pero porque estamos limitados no podemos recibir más, entonces es algo hermoso ver que los niños quieren seguir participando, que viendo las familias que han venido, hay familias que se han dedicado, que por el campamento de béisbol se han acercado a la iglesia y se han dado a la iglesia y ya verlos servir también como familia, como niños. Parte del campamento de este año, una familia que había venido varios años para ver exactamente qué era lo que estaba pasando, ya se entregó
y ahora está participando, está recibiendo familias de aquí para allá en sus casas y también participando en el campamento, que es algo que es, pues es bueno para ver eso ahí en Detmold. ¿Qué acerca de tu relación con... Ese año fuimos 25 de aquí de la iglesia para Alemania, de aquí de la iglesia de nosotros. Entonces, tú has trabajado por 8 años, no los 8 años con First Baptist, pero en los últimos años ha sido una relación, como dijiste, entre First Baptist y Detmold, la iglesia en Detmold. ¿Qué acerca de tu experiencia de trabajar con nuestra gente aquí en FAR? La experiencia es tremenda. Tienen un leadership aquí tremendo. Los que organizan todo, el pastor lo hace en un lado, que es bueno. El pastor no está involucrado en la organización, pero realmente los líderes aquí de la iglesia hacen un trabajo tremendo para organizar todo, para coordinar todo, porque es un esfuerzo muy grande. No nomás aquí en esta iglesia, pero allá también en Detmold, pero aquí los líderes que ocupan y que dan voluntariamente para organizar todo este esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande, los entrenamientos y todo es algo muy positivo para esta iglesia. Es un sacrificio que ellos personalmente están haciendo para servir a nuestro Señor, y obviamente lo hacen porque gozan de hacer ese tipo de compromiso, y es algo muy bonito, algo muy fuerte para esta iglesia, ver eso, que la organización y las gentes que están dando su tiempo para establecer este campamento. Esas 25 personas que tuvimos el privilegio de ir este año, obviamente son el reflejo de la vida de esta iglesia, porque el boleto de avión, nada más, que es probablemente lo más costoso para el viaje, anda alrededor de unos $1,600, $1,700, viaje redondo, porque es el verano y es tiempo que le llamamos tiempo muy caro para los vuelos. Entonces, 25 personas, dividirlo o multiplicarlo, por esas cantidades, el presupuesto fue como de arribita de $40,000, es lo que aproximadamente, que sucede por el esfuerzo de la iglesia, obviamente las personas también de su propio bolsillo. Entonces, eso obviamente invita a hacer esto. Yo quisiera que antes de orar por Alemania, orar por ti, orar por la bendición de este ministerio y de casi 10 años, y donde tú has sido pionero de esto. Una de las labores que Raúl hace y que ha sido fundamental en esto, yo decía en el primer culto que Raúl es uno de los líderes en el proyecto, donde se convierte como en lo que es el cuadro de la pintura o de la foto. Porque la foto es bonita, pero ustedes saben que una foto sin lo que se le llama en inglés frame, el cuadro no luce igual. Entonces, el liderazgo de él y su tiempo de servir, y específicamente Raúl funciona en un área donde él se dedica a enseñar las reglas del juego, y en las tardes, porque cada tarde hay juegos, él es uno de los umpires, de los referees, de las personas que determinan cómo el juego se lleva a cabo, lo cual obviamente es importante hacer. Platícanos, hermano, antes de terminar, simplemente de tu experiencia personal en tu relación. Ya dijiste de First Baptist, ahora en cómo has visto al Señor obrar en tu vida al conocer la obra, al servir en lugares como Detmold, las personas, las familias. Todo eso, el amor sin condiciones, ir a un país extranjero y el primer año no saber exactamente con quién te ibas a quedar y todo, pero te reciben como si eres parte de la familia. La conexión que tenemos por el Señor que servimos es una experiencia hermosa, muy bonito, y eso me ha ayudado a mí a enfocarme aquí localmente en misterios, y también en cómo debo de seguir a nuestro Señor y servirlo aquí localmente. Es algo hermoso estar allá en las iglesias de Alemania, celebrando, cantando en alemán las canciones y todo, pero al mismo tiempo estamos praising, celebrando a Jesús, cantándole. Cantándole a Jesús en Alemania, y en alemán es algo que es una bendición grande para mí, y me ayuda mucho más en enfocarme a mí en mi vida aquí en esta área, y es algo que yo, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de servir todos estos 8 años, y espero que
que al año que viene se haga el campamento y Jesús me dé la oportunidad otra vez de servir. Una de las cosas que les he dicho yo anteriormente, y obviamente les testigo de ello, es para los que no han tenido la oportunidad de ir para Alemania y no la vayan a tener pronto, tienen manera de conocer esto que está hablando él al ustedes dos cosas: voluntariarse o ayudar durante el campamento de fútbol soccer que hacemos en Spring Break cuando ellos vienen para acá. Y la segunda, que también les recomiendo mucho, es que abran sus hogares y hospeden alemanes, porque es una de las mejores maneras de conocerlos, de escuchar sus historias, de saber de ellos, y créanme, vale la pena, y Raúl es testigo de ello. Yo quisiera que antes de despedir a Raúl, me gustaría pedirles que por favor inclinen su rostro. Vamos a orar por la nación de Alemania, por este proyecto que continúa, ya son 8 años, y especialmente por el servicio que Raúl presenta para nuestra comunidad. Oren conmigo, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de este domingo, por la tumba que está vacía, porque tu resurrección es la base de lo que hacemos, y simplemente lo que hacemos en estos últimos 8 años, Padre, al ver el compromiso y la dedicación como personas como Raúl y muchos otros, es que a nosotros nos corresponde simplemente continuar este legado, continuar este proyecto y sobre todo este mandato que es tuyo. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, que tu gracia, Señor, esta mañana o esta tarde ya se despliegue, se haga presente en esta nación de Alemania. Que bendigas la iglesia de Detmold North, que bendigas a su liderazgo, sus familias, aquellos que escucharon el evangelio por primera vez, estos niños, 145 niños que representan muchas familias que en su gran mayoría no son familias de iglesia. Permite, Padre, que esta mañana, conforme continuamos la celebración de tu presencia, tú sigas hablando a tu iglesia, que bendigas a Raúl, Señor, en su trabajo, en sus responsabilidades, que le des gracia, que le protejas, Señor, y que permitas, siguiendo tu presencia, usarlo, Señor, como testimonio vivo de que tú eres el Dios de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios y la bendición de estar aquí juntos. Brother, thank you so much. Dios te bendiga. Gracias, hermano, gracias. Si no les molesta, me voy a quedar sentado, ¿ok? Por algunos momentos. Pero quiero invitarles a que tomen sus volantes, porque adentro está una hojita donde están las notas de esta mañana de lo que vamos a hablar. Y yo no sé qué imagen les viene a ustedes en su mente cuando escuchan un testimonio como el de él, y me refiero a la cuestión de pensar en 8 años continuos de ir a Alemania. Es obvio, esto implica que en el trabajo de él, él tiene que separar esos días como días de sus vacaciones, no para ir de vacaciones, pero para ir a servir. Y eso habla de 8 años de hacer esto. Eso habla de miles de dólares invertidos. Eso habla de algo que se le llama consistencia, y especialmente en sus boletines quiero que piensen en esta palabra. La palabra es la palabra prioridad. Esto no sucede por accidente. Ya les platiqué de la cuestión económica, la cuestión de 25 personas de nuestra iglesia ir. Son bastantes personas para movilizarlas hasta el otro lado del mundo. Es algo de prioridad, es un trabajo arduo que hay que hacer. Sí, este principio nosotros como familia lo aprendimos o lo vivimos o lo recordamos este verano, porque antes de ir a Alemania pasamos 3 días en la ciudad de París, en Francia. Y cuando tú vas a un país donde nunca has ido, vas a un país donde el idioma es una barrera muy grande, porque los franceses tienen esta trayectoria donde se quieren limitar, o no sé por qué, pero no quieren hablar el inglés. Inclusive lo irónico es que nosotros encontramos más auge, más reciprocidad cuando hablamos español. Hablamos más español que inglés, irónicamente. En fin, son países que son vecinos a España, entonces tienen mucha influencia de España. En fin, fue una experiencia buena, pero cuando recién llegamos, aterrizamos en París. Por primera vez me tocó viajar a otro país con mi familia. He viajado a muchos países, pero siempre viajo solo con mi familia. Entonces eso crea una dinámica diferente, de tal manera que el reto, aparte de todo lo que les he mencionado, es que llegamos y la gente se pelea por ti para llevarte en taxi, porque te ven como extranjero, obviamente, no te ves como ellos en color de piel. Y Saraí en ese momento dijo: mira, la manera más fácil de llegar a nuestro hotel o nuestro departamento, era un departamento, dijo: vamos a usar un famoso Uber. Entonces ya empezamos con problemas para mí, porque no sabía que era un Uber. Yo no sabía, nunca había escuchado esa palabra, no sabía. Me dice: no te preocupes, aquí está la aplicación. Pum, hace la aplicación y en cuestión de 5 minutos se aparece un chavo joven, alto, francés, y nos ve y pregunta por Sara. Entonces le dice: soy yo.
Y dije, mira qué casualidad, ve al muchacho, ve al francés, le gustó el muchacho, soy yo. Entonces le dije, sí, pero yo soy el papá de ella. No, no es cierto, no dije eso. Pero el chavo dice, síganme. Entonces nos vamos con él, básicamente es como un taxi, pero él trae su propio carro. Sube las maletas al carro y nos vamos los 5. Se lleva como unos 25 o 30 minutos en atravesar literalmente desde el norte de París hasta el sur de París. No sabíamos ni para dónde íbamos, pero nos lleva completamente. Llegamos al lugar. El chavo no hablaba inglés, realmente muy limitado. Nos paramos y dice, aquí es. Tuvimos que tomar su palabra, confiar en él. Entonces nos bajamos, él baja las maletas y se despide y estamos enfrente del apartamento y todo está cerrado, no hay nadie, en fin, ahí continúa la aventura y luego se las platico. El punto es este, llegamos ahí, en los próximos 3 días que anduvimos navegando toda la ciudad a través del metro, subway. Y es bastante económico, creo que cada ticket valía $2. Entonces anduvimos por toda la ciudad, por todos lados, de tal manera que para el segundo día le dije a mi esposa, no voy a pagar otra vez $100, es lo que nos costó, $100 para viajar y atravesar la ciudad con un famoso Uber. Ya vimos el metro, ya anduvimos y hice cálculos y dije, ok, ya vi el mapa, ya sé lo que nos va a llevar, lo que nos va a costar. En cuestión de dinero van a ser $10 por los 5, ir desde el departamento, que es el sur, hasta el norte, que es el aeropuerto. Yo cometí el error de no haber tomado las líneas para llegar al aeropuerto antes del día que nos íbamos. En otras palabras, anduvimos por todos lados en el metro, pero nunca nos subimos a las líneas que nos llevaban al aeropuerto. Yo confiando en que todo iba a estar bien. Sorpresa que me he llevado. Porque por primera vez, bajo la presión de llegar a tiempo, otra vez la palabra prioridad, hay una prioridad, hay que llegar a tiempo. Llega un momento en el cual no te importa que estás cargando maletas pesadas. ¿Saben de qué estoy hablando? No te importa que te subes a un vagón del metro y está llenísimo de gente. No te importa en un momento dado que llega un momento en el cual atravesando de una línea a otra, porque traíamos unos tickets y tiene de esos pasamanos que se van moviendo cuando metes el ticket para que atravieses. Llega un momento en el cual metimos todas las maletas por abajo del pasamanos ese, de tal manera que nos metimos todos y aprendí mi lección. Estamos bajo presión del tiempo, prioridad, tenemos que llegar al aeropuerto. Llega un momento en el cual estamos tratando de meter, atravesamos 1, 2, 3, 4 y el último ticket que no entra es el de Josué. Y todos de aquel lado con las maletas, el otro vagón está por llegar y Josué no puede pasar. Trata otro. El problema era el ticket que no jalaba el de Josué para hacer esa conexión. Y estábamos tratando y le dije al final a Josué, ¿sabes qué, Josué? Simplemente aviéntatela estilo Valle y vuélate la barda. Y literalmente lo agradecido que estoy es que ni fui yo, ni fue mi esposa, ni fue una de las niñas que se quedaron atrás. Finalmente Josué atraviesa y el punto aquí es este, la prioridad. Teníamos que llegar a tiempo al aeropuerto. Ese es el tipo de conversación que Jesús va a tener con sus discípulos y lo que hemos hablado en cuestión del mandato de la Gran Comisión. Es cuestión de prioridad. Eso implica que cuando ustedes ven sus Biblias en el capítulo 28, versículo 18, esto viene de la semana pasada cuando dijimos que Jesús les pide que estén en una montaña, cuando Jesús se presenta ante ellos como el resucitado, ya murió, ya resucitó, y leímos la semana pasada en el versículo 17 que unos adoraron y otros dudaron. Jesús, al ver la duda y en cierta manera la combinación de ambos, dice la Biblia que Él se acerca. Este acercamiento de Jesús físico tiene que ver con que yo pienso que la duda de la gente no era tanto que dudaban que Él era el Cristo o que dudaban de Dios, dudaban que Él era el que decía que era, porque pónganse a pensar en esto, nunca antes habían visto una persona resucitar. Habían experimentado gente que regresaba de la muerte como Lázaro y muchos otros, pero regresaban en un cuerpo con el que murieron. En otras palabras, en inglés hay una palabra que se dice resuscitation y está la palabra resurrection. Resucitación y resurrección. Cristo no regresó de la muerte con el mismo cuerpo con el que Él murió. Cristo regresó de la muerte con un cuerpo que, así como el cuerpo que tenemos ahorita está diseñado para este mundo, el cuerpo que un día recibiremos en aquel día final que lo recibió Cristo es el cuerpo que está diseñado, la Biblia no da detalles, está diseñado ¿para qué? Para el cielo. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No lo sé. Lo que sí sé, y aquí es algo que no mencioné la semana pasada, lo que sí sé basado en el libro de Apocalipsis es que vamos a mantener nuestra identidad étnica en el cielo. ¿Saben ustedes eso? Van a ser hispanos los que son hispanos por la eternidad, anglos los que son anglos. Eso es lo que enseña la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo ahora
de resurrección, la gente no lo reconoce. Se acerca a Jesús y les dice a ellos, vean lo que dice: toda potestad, simplemente toda autoridad, ¿qué dice Cristo? Se me ha dado. Toda autoridad, toda potestad, todo dominio se me ha dado, tanto en el cielo como en la tierra. Aquí está el punto. Recuerden esto: Cristo es Señor de señores. Cristo tiene dominio no por lo que hizo, sino por quien es. ¿Sí ven la diferencia? No es simplemente porque venció la muerte. Cristo siempre ha sido Dios, ¿no es cierto? Cristo siempre ha sido Dios. Entonces Él dice: toda potestad, toda autoridad es dada a mi persona. De tal manera que en un momento en el cual leímos la semana pasada, esta gente se junta en esta montaña. No solamente son los discípulos. Hice referencia la semana pasada de que este grupo de gente es lo más seguro que es la que hace referencia a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de que se apareció a 500 personas. Esto es importante porque lo que estoy por leerles en el versículo 19 y versículo 20, por favor escúchenme, no fue dado solamente a los discípulos, no fue dado solamente a los pastores, a los sacerdotes, a los líderes de iglesia. Fue dado ¿a quién? A todos. Porque la audiencia de Cristo, de acuerdo a lo que Pablo dice en Corintios, conectado con este pasaje, es que es la iglesia, los creyentes, aunque había algunos que habían dudado porque no lo reconocían en ese momento. ¿Qué es lo que Cristo les dice? El punto en sus hojitas es ver la diferencia o declarar que esta autoridad de Cristo, o una de dos, o lo hace un impostor o lo hace Mesías. En otras palabras, cuando Cristo dice toda autoridad me es dada, toda potestad, todo dominio, no hay margen de que esta mañana tú te sientes en un lugar como este, escuches un mensaje como este, te encuentres con la persona de Cristo y digas: no sé, voy a ver si funciona. Ya fui a una iglesia de los musulmanes, ya fui a una iglesia de los budistas, ahorita estoy en la universidad y tengo cuestiones de mis creencias, no sé si existe Dios. No. Sí, Cristo divide la vida del hombre. Cristo tiene la agresividad literalmente de crear división y dice: o simplemente me adoras como Mesías, como lo que digo que soy, o simplemente soy un impostor. Esa es la persona de Cristo. De tal manera que cuando Él habla como Mesías, vean lo que dice, versículo 19: por lo tanto, vayan. En la traducción antigua dice id, pero dice vayan. ¿Y qué cosa? Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En sus hojitas quiero que pongan esto. Cuando la Biblia habla acerca de ir, id, de que vayan, está hablando de lo que se le llama testimonio cotidiano. No es un testimonio nada más. Y allá cuando estamos en Alemania, que ustedes, si vienen a los cultos que hacemos aquí, cuando están los alemanes, aquí lo hacen ellos. Aquí hay algo que se les llama, cuando hacemos en las tardes, se les llama German Time. Es el tiempo de los alemanes. Ellos vienen y comparten sus experiencias de su ciudad, de sus familias, de lo que hacen, y lo hacemos allá también. Sí, eso no es lo que está hablando de dar un testimonio de tu fe en Cristo. Está hablando de cómo tu diario vivir es un testimonio de Cristo. Cómo vives, cómo tratamos unos a otros, de tal manera que ese testimonio está basado no en que Dios o Cristo está dando una opinión. Esta es una comisión, es un mandato, no es opcional. Y esto es interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que a Raúl le toca hacer o lidiar o enfrentar, no sé si vieron cuando pusieron atención al video, pero en el video intencionalmente pusimos las fotos de todos los miembros del equipo que fue de aquí para allá. No sé si lo vieron eso, pero son fotos que están en acercamiento. Y no sé si pudieron captar que las fotos de los participantes, incluyéndome yo, es de que las miradas se ven penetrantes y determinantes. ¿Por qué? Porque cuando juegas y compites en cualquier deporte, sobre todo en béisbol, a nadie le gusta perder. De tal manera que Raúl durante el día enseña las reglas del juego, pero cada tarde, al final del día, al final de cada periodo, en la mediodía y en la tarde, hay competencia, hay juegos y jugamos equipo contra equipo. De tal manera que como coaches, como entrenadores, constantemente pedimos y decimos: hey, time, y queremos retar lo que el umpire o lo que el árbitro dijo de la jugada. Escuchen lo que les voy a decir. El mandato de Jesús no es para que lo retemos. Inclusive podemos retarlo todo lo que queramos, pero al final de la historia las reglas no cambian. El mandato es simplemente id, vayan. De tal manera que más adelante dice, no solamente da el mandato de ir, pero da el mandato para que
conforme tenemos ese testimonio cotidiano, lo que produzca, escuchen esto, lo que produce el testimonio cotidiano produce lo que somos, no lo que decimos que somos. ¿Sí ven la diferencia? Una vez más, el testimonio cotidiano no produce lo que... Sí, es importante lo que decimos, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca, ¿verdad? Entonces lo que decimos es importante, pero es más importante, y por eso inclusive yo en lo personal, es mi manera de ver la Biblia, yo creo que Cristo se metió en problemas porque Cristo fue la persona que su estilo de vida, su vida cotidiana, encajaba o embonaba como un engrane, como una cadena, embonaba con lo que decía. Sí, la gente en aquel tiempo, como hoy en día, está cansada de que lo que decimos no vaya de acuerdo con lo que hacemos. Y la semana pasada invertí tiempo hablando acerca del racismo, de que es imposible que nosotros nos llamemos cristianos o hijos de Dios si nuestras preferencias culturales, personales, color de piel, trasfondo, estén por encima de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, cuando habla acerca de que hagamos discípulos, discípulos solamente producen discípulos. El discipulado no es, el discipulado es entender esto, es la palabra aprendiz, en inglés es la palabra teachable. Un discípulo no es aquel que sabe más de la Biblia, no es aquel que pasa más tiempo en oración, esas cosas son importantes. Un discípulo es el que eventualmente transforma su carácter, su esencia, de un sábelo todo a ¿qué cosa? A un aprendiz. Entonces, si esta mañana tenemos hijos o hijas que conducen su vida como que si lo saben todo, el problema no es que son primogénitos, firstborns, el problema no es que son temperamentales, el problema no es que por mi divorcio mi hija es así o porque mi abuela, el problema es que a lo mejor no ha habido una transformación del carácter de la persona. A lo mejor nuestros hijos o nuestra cultura está llena del conocimiento de Dios, pero no de la transformación de Dios. Sí, el Señor está diciendo, tienen que vivir su vida de tal manera que produzcan personas que son aprendices. No solamente decidan por Cristo, pero tengan un estilo de vida como el de Cristo. ¿Qué significa ello? Eso inicia con un arrepentimiento, obviamente, inicia con una fe. Ahora, escuchen lo que les voy a decir con respecto a la fe. Cuando la Biblia habla de la fe, la Biblia no se conforma a que pongamos nuestra fe en Cristo. Por favor, véanme. Si la persona va a crecer como aprendiz, no solamente en conocimiento de la Biblia, no solamente en saber más de Dios, la persona no solamente debe de poner su fe en Cristo, la persona tiene que ejercer y adoptar la fe de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Muchos tenemos fe en Cristo. Inclusive la mayoría de la gente les encanta Cristo. ¿Han visto a la gente en los conciertos de rock que traen sus cruces colgadas y tatuajes donde quiera traen la persona de Cristo? Pero pocos nos aventamos, nos lanzamos a adoptar la fe de Cristo. Si no conocemos la fe de Cristo, probablemente es porque no ha habido arrepentimiento. Porque eventualmente, para obedecer, que es lo que está ahí en sus hojitas, para obedecer necesitas tener la fe de Cristo. No puedes obedecer bajo tu propia fe. Si toda persona que piensa que va a obedecer es el tipo, por sí mismo, es el tipo de persona, véanme dentro, el tipo de persona que se conforma simplemente en lo que en inglés se le llama behavior modification. El punto aquí no es nada más modificar la conducta. El punto aquí es transformar el corazón del hombre. Y la transformación no es simplemente que somos mejores o que dejamos ciertos hábitos o ciertas costumbres o que evitamos ciertos errores. El punto aquí es que la esencia de Dios se desarrolla en mí. Que al final de la historia, vean la última palabra. Es la palabra, ¿qué cosa? Perseverancia. Sí, esta conversación del versículo 16, 17 la semana pasada habla de un Cristo que perseveró. Véanme tantito. La razón que Cristo perseveró hasta el final y la razón que tú y yo vamos a perseverar no es porque Cristo fue mejor, no es porque Cristo, la educación que tuvo, buenos papás, no es porque tú vienes a la iglesia. ¿Saben cuál es la razón que Cristo perseveró hasta el final? Es porque su Padre Celestial lo preservó. ¿Qué quiero decir con ello? Que la preservación de Dios, así como cuando abren una crema y la tienen que meter al refrigerador para que se preserve, ¿sí? Dios preserva nuestras vidas, que se produce en perseverancia. ¿Por qué? Porque al final de la historia, si yo mantengo mi vida en los caminos de Dios, no es porque yo fui mejor que mi tío, mi abuelo, que mi papá, es porque Dios en su misericordia me preservó.
Entonces les invito a que en sus hojitas, al lado de la palabra perseverancia, antes de que se levanten el cuello y digan, oh, es que yo hago esto, yo quiero, no, es porque Dios te ha preservado. Perseverancia, preservación. Perseverancia, preservación. Vean lo que dice aquí. Todo eso se manifiesta de tal manera que aquí está la evidencia de los que perseveran o que son preservados, que literalmente van a ser sorprendidos. Los judíos fueron completamente sorprendidos cuando Cristo da este mandato de que vayan, de que hagan discípulos. ¿A dónde? Sí, acuérdense que los judíos son el tipo de raza en este tiempo que no quieren absolutamente a nadie que no sea judío. Entonces, en la cuestión de ir, en la cuestión de hacer discípulos, discipulado o ir a las naciones, o ir a mi tío, o ir a mi hijo, o ir a mi nieto para hablar del evangelio, no es porque simplemente lo necesitan, es porque Él me pone en mí a hacer cosas que están fuera de mi comodidad. Ir a Alemania no vamos porque tenemos el dinero o porque tenemos el tiempo, es porque el Señor nos mueve a hacer cosas fuera de la comodidad. La semana pasada Saúl hablaba acerca de esto, porque en el caso de Saúl, obviamente, él no escogió la India. Y ustedes no escucharon todas las conversaciones con Saúl que yo he tenido, pero Saúl pasó un montón de experiencias en las cuales estuvieron fuera de su comodidad. Entonces, aquí está el punto, por favor, véanme. Si esta mañana tú eres un seguidor de Jesús o deseas seguir a Jesús y tu vida le caracteriza comodidad y te molesta cuando alguien te incomoda, probablemente el evangelio que estás siguiendo no es el de Jesús. Y no estoy diciendo que tenemos que ser masoquistas o mártires de darnos latigazos, ¿sí me explico? Pero simplemente estoy hablando de esto, de que cuando Cristo dice ir a todas las naciones, los discípulos en ese momento agarraron sus teléfonos y se desconectaron de Facebook de Cristo y dijeron, esto a mí no me gusta. Porque los romanos, que no son judíos, son los que violaron a mi sobrina y mataron a su papá, que es mi hermano. ¿Me explico? Los romanos, que son los enemigos, están tomando todo nuestro dinero y abusan nuestra generación, y Cristo está diciendo que tengo que ir a ellos y tengo que ayudarles a ser aprendices, seguidores de Jesús. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Sí, de tal manera que en esta constante relación con Dios, vean lo que Él quiere que hagamos en las naciones, iniciando en el hogar, iniciando en el trabajo, iniciando en la escuela, iniciando en las naciones. Que simplemente no nos conformemos o no leamos esto como si fuera una fórmula, que es en el Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, esta cuestión del bautismo o de la experiencia de conversión o regeneración. Tenemos que entender esto. El punto de la historia no es una fórmula, es una relación. Es una relación que al final de esta conversación restaura la experiencia que se perdió en el huerto del Edén. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. En el huerto del Edén, el hombre perdió esa relación que lo hacía expresar lo que lo separa del resto de la creación. La Biblia enseña que el hombre fue creado como corona de la creación, porque el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y en la separación de Dios a través del pecado, el hombre pierde la esencia de poder relacionarse con Dios, porque el pecado es declararse, en inglés se usa la palabra cosmic treason. Cometimos una traición cósmica, rebeldía delante de Dios, y le dijimos forget you. Yo voy a decidir hacia dónde voy, yo voy a decidir a quién le enseño que sea discípulo, y van a ser mis discípulos, porque más vale que mi esposa piense como yo, que mis hijos estén de acuerdo con lo que yo diga. Más vale que el presidente Obama piense como yo pienso. ¿Sí me explico? Porque el punto de la historia, ¿quién es? Soy yo. Entonces, la restauración de esto es una relación donde aprendo. Esta relación me enseña a entender de que ahora es mi evangelio en mí como estilo de vida. De que este evangelio, por la relación que tengo con Dios, es el que ahora me hace producir o reproducir lo que soy, no solamente lo que pienso o lo que creo. De que ahora esta experiencia de producir discípulos es en el contexto de situaciones que probablemente yo no haría por mí mismo. Me pone en situaciones incómodas para hacer eso, y al final de la historia es que enfatiza una relación con el Padre. Sí, una de las experiencias que Raúl mencionaba hace poquito es que esta familia
que yo en lo personal conocí en mi primer viaje, que fue hace 3 años. Es una familia que el año antepasado y el pasado todavía estaban así un poquito en el margen, nada más venían al campamento de béisbol, sus hijos involucrados, pero ellos venían nada más a los cultos de la noche, pero no venían a la iglesia. Este año por primera vez me tocó ver, yo no sabía esto, que en el transcurso de este año pasado, ellos entregaron a Cristo, fueron bautizados y ahora sirven en la iglesia, y ahí donde ven esa foto es porque ellos hospedaron varios de nuestra gente en su casa, de tal manera que ahora, otra vez, ¿saben lo incómodo que es hospedar gente? Seamos, para empezar, así, seamos honestos. Hay que limpiar la casa. ¿No es cierto? Si alguien va a venir a quedarse en tu casa, hay que limpiarla. Y no que no la limpiemos, pero hay que limpiarla. ¿Sí me explico? Entonces, pónganse a pensar en toda esa incomodidad donde ahora tienes que cocinar. En fin, es un show para los que lo hemos hecho, para los que hemos ido. Es todo un show hacer esto. Esta familia lo está haciendo ahora. Yo quiero que esta mañana concluyamos nuestro tiempo pensando en este mandato de nuestro Dios. Porque conforme leemos este último versículo, quiero que hagamos la conexión de que esta transformación de ir a las naciones inicia en una experiencia personal. No podemos, como luego decimos en español, ser candil de la oscuridad de la... ¿Se lo saben o no se lo saben ese? Candil de la... A ver otra vez. Candil de la calle, oscuridad de la... No es palabras. Esto que estoy por leerles, que es el final de este mandato divino, tiene que ver con una experiencia personal, donde he entendido que si voy a ser un discípulo del Señor, voy a producir discípulos. Si soy un discípulo es porque soy un aprendiz, y ese aprendiz es el que produce aprendiz, de tal manera que ahora se ha ganado, piensen como padres, ganarme el derecho de que mis hijos me pregunten, en lugar de tratar de corregirlos y decirles cosas que ni siquiera ellos están preguntándome que les diga. Ahora mi labor es enseñarles ¿a qué cosa? A que crean en Dios, a que dejen ciertas prácticas, ciertas costumbres. Ese es el punto. Enseñarles a que obedezcan. Enseñarles, eso implica, escuchen esto, eso implica que todo aquel que no obedece, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo, ¿no es cierto? No hay término medio. Obedecemos o desobedecemos. ¿Qué cosa? Todo lo que les he mandado. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Al principio dijimos que Él tiene toda autoridad. Y si Él tiene toda autoridad, eso implica que yo no tengo toda autoridad. Mi autoridad y mis habilidades son temporales y son limitadas. El único que tiene autoridad suprema e ilimitada, decimos autoridad última, es Cristo. Eso implica que ahora yo me convierto en un aprendiz. Nos convertimos en aprendices, de tal manera que ahora estamos aprendiendo juntos y hacemos todo lo que Él nos manda hacer. Y aquí está la promesa que quiero que se lleven esta mañana. Si estamos dispuestos a obedecer los mandatos de Cristo, vean la promesa. Les aseguro, ¿qué cosa? ¿Qué les aseguro? ¿Que no va a haber problemas? ¿Que todos se van a llevar bien? ¿Que económicamente va a estar bien el resto de la vida? ¿Qué les aseguro? ¿Que no importa cómo vivas vas a ir al cielo al final? ¿Qué es lo que asegura Jesús? Que va a estar con nosotros cuando nos portemos bien, cuando diezmemos, cuando el resto de nuestros días. Sí, es interesante que usa la frase al final, hasta el fin del mundo, porque esa frase fin del mundo es el concepto que Pablo usa en Romanos capítulo 12 cuando dice no os conforméis a este, ¿qué dice? Siglo. Es el concepto de eras, porque los judíos, ustedes les decía anteriormente, los judíos veían la vida a través de eras. Veían la era de la maldad, la era de la derrota, la era del pecado. Pero cuando el Mesías viniera, empezaba la era del Espíritu Santo, la era de la justicia, la era de lo correcto. El problema con los judíos, porque lo que está diciendo Jesús es que Él va a estar con nosotros hasta el fin de la era. El problema con los judíos es que ellos no anticipaban que aquel que eventualmente viene como el león rugiente de Judá, ¿verdad? Un día viene como el león rugiente de Judá. Primero iba a venir como ¿qué? ¿Cómo lo introduce Juan el Bautista? Como el Cordero Santo de Dios. Entonces lo que hace esa disyuntiva de Cordero a león rugiente es que las eras, Cristo lo que hizo esto. ¿Qué implica ello? Que tú y yo estamos en medio de las eras.
Tú y yo estamos en un tiempo en el cual Él es Señor de señores, pero todavía gobierna el príncipe del aire. ¿Sí me explico? Estamos en la era en la cual, aunque mi espíritu desea comunión con Dios, la carne me dice que tengo que satisfacer el apetito de mi carne. ¿Sí me explico? Esa es tira y afloja. Cristo está diciendo: yo voy a estar contigo independientemente de donde estés. Si la era se ve tenebrosa, si el pecado reina, si estás en un tiempo en el cual está el estira y afloja, en inglés se dice unresolved tension, de que en mi corazón sé que debo de perdonar, pero me es difícil perdonarla o perdonarlo. Sí, lo que está diciendo Jesús es que, una vez más, Él estará con nosotros hasta el tiempo en el que Él regrese por segunda vez. Sí, una cosa que no les platiqué de la historia es que cuando finalmente nos subimos al famoso metro y vamos rumbo para el aeropuerto, nos subimos al último vagón. Ya sabíamos que es el aeropuerto. Entonces ya ahora sí, nos metimos, nos sentamos y ya no más cargar maleta, ya no más que nadie se quede, ya no más, o sea, no más complicaciones. Ya vamos y calculamos el tiempo y dijimos: ok, vamos a estar bien para la cuestión de esto. En los vagones del metro, allá hay lucecitas que se van prendiendo progresivamente conforme avanzas de estación, y ahí vas viendo tu progreso hacia dónde vas. Y la última era el aeropuerto, y estando en la penúltima de las estaciones, se sube un montón de chamacos. Y digo chamacos de universidad, 19, 20, 21 años, pero un montón, y llenan el vagón y estamos todos apretados ahí. De repente, así en mitad de camino, de repente, recuerden que la historia del metro es porque no queríamos pagar $100, ¿verdad? ¿Sí recuerdan la historia? Ok, habíamos pagado $10, solo que habíamos pagado $10 por toda esta trayectoria en el metro. Y ya estamos por llegar, y de repente veo que entre toda la gente se empieza a mover la gente, y veo dos hombres que vienen así, que vienen con uniforme, con su gorrita así de esas, como tipo de los que manejan los metros. Y ahí vienen, y vienen toda la gente y vienen checando los tickets. Descubre eso ya cuando están cerca. Entonces yo me asomo a la ventana y digo: ok, ya se ve el aeropuerto, y ya casi llegamos, cuando llega con otro y dice: sus tickets, por favor. Y yo, pues no, que no hablabas inglés. Ahora sí hablaba en inglés. Me pide los tickets, le doy los tickets y me dice: estos tickets están equivocados, están incompletos. Y le digo: ¿por qué? Y ya me explica con su inglés todo mocho, y yo con mi inglés todo mocho no le entendí gran cosa, pero el punto es que me dice: tienes que pagar. Y le digo: pero yo pagué al principio. Cuando dice: no, pero esto es diferente. Estamos literalmente a unos cuantos metros de bajarnos del famoso metro. Y saca los tickets, hace cuentas y dice: son $135. Y yo: pues no, que por eso no agarramos el famoso Uber, porque íbamos a evitar pagar. Al final ya lo que quería subirme al avión, cuestión de prioridad. Saco la tarjeta y literalmente unas cuantas metros de bajarme, $135. Yo no sé si alguna vez te has sentido así en esta vida, de que sentiste que Dios te prometió, que te casaste y dijiste: yo nunca pasaré por esta cosa, mi papá lo pasó, yo no. Te bautizaste y dices: ahora que me bauticé es porque debe estar todo. Sí, ya veíamos, yo veía el aeropuerto de ahí donde me cobraron, y yo decía: nada más déjame bajarme, compadre. O sea, por eso no agarré el Uber. A lo mejor en esa condición tú vienes un día como este, donde sientes que esto no funciona, donde sientes que simplemente estás en un país foráneo, el idioma, te sientes desubicado. Mi invitación esta mañana es de que hagamos la prioridad de nuestra vida la persona de Cristo Jesús.